Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Lapalma. Yo trabajo como prosecretaria en la Cámara de Relaciones del Circuito de la Ciudad de Santa Fe. Y en esta oportunidad me pareció interesante contarles un caso que tuve la oportunidad de resolver con un ex vocal de la Cámara. Que me hizo, es un caso muy simple y creo que por su simplicidad me hizo mucho ruido. Y bueno, y a raíz de este caso lo que voy a tratar es de analizar hasta dónde llegan los poderes de la alzada para la averiguación de los hechos y cuáles son sus limitaciones en razón de los principios procesales. El caso es un juicio de repetición donde el actor había pagado como fiador la deuda donde el demandado era el deudor principal. Al momento de la aportación de la demanda, el demandado reconoce la solicitud de préstamo, reconoce que el actor ha pagado el crédito, pero agrega un hecho, dice: yo era empleado del actor, un empleado no registrado, y se me descontaba del sueldo la cuota mes a mes para asegurarse el pago. Al momento del ofrecimiento de prueba, el demandado ofrece instrumental un expediente laboral que se agrega fotocopia certificada del expediente. Ya lo voy a comentar brevemente porque es importante el momento del análisis que quiero hacer posteriormente, y dos testimoniales que no se producen en primera instancia. Además de la absolución de posiciones del demandado, donde explícitamente reconoce que el demandado era su empleado. Bueno, el expediente laboral brevemente, el actor había iniciado, obviamente son las mismas partes invertidas. El actor había iniciado esta demanda alegando la relación laboral no registrada y el demandado lo había negado, había alegado que había una sociedad de capital e industria que había prestado sus medios al demandado, que era al actor del juicio laboral, que era periodista, para que desarrolle su actividad porque tenía medios de comunicación como radio y televisión. Y posteriormente a la constitución de la demanda hay un acuerdo homologado por el juez, donde se llega a un acuerdo donde el actor manifiesta que sin reconocer los hechos de la demanda y solamente a los fines de terminar con el pleito, se obliga a pagar una suma de 40.000 pesos al actor. Volviendo al juicio de repetición, después de primera instancia se lugar a la demanda, pero por un monto menor. Por el monto que se hace lugar coincidía con el monto de los recibos acompañados, que era menor del monto reclamado. Y el fundamento del juez para acoger la demanda es que el único hecho controvertido es el origen de los fondos con que se pagaba el crédito, y que el demandado no había podido probar que eran de su propiedad. Por tanto, quien tenía los recibos era el actor, y por tanto se entendía que había pagado el crédito y tenía derecho a la reclamación, a la repetición. Termino de estudiar este expediente y nació como un espíritu justiciero de mi parte, que creo que tiene un poco que ver con mi forma de ser y un poco, creo, ese espíritu que llevamos los jóvenes por la meta de la justicia. Y yo decía, a ver, ¿por qué el juez se tiene que conformar con lo que las partes traen al juicio y no puede ir un poco más allá en busca de la verdad de los hechos, o a los fines de aproximarse lo más posible a la realidad de los hechos, para hacer justicia de la mejor manera posible? La primera barrera insalvable que me encontré en el expediente es que el apelado no había apelado. El demandado no había apelado la sentencia de primera instancia, solo había apelado el actor por la diferencia del monto al que no se le hizo lugar. Creo que en este sentido, si no queremos convertir al juez en un proceso civil donde la mayoría de los intereses que se juegan son privados, incluso en este caso concreto patrimoniales, si no queremos convertir en un investigador y en un enemigo del principio dispositivo, sabemos que el conocimiento de la alzada no puede ir más allá de lo que es materia de agravios. Incluso entra a jugar el principio de no reformar en perjuicio del recurrente si no hay un recurso en su contra. Entonces creo que en este sentido, en el caso concreto, el juez estaba atado de pies y manos porque no podía hacer otra cosa. El apelado no había, el demandado no había apelado, y no sabemos por qué no apeló, ¿sí? Porque
creyó que iba a ser muy difícil la prueba de dónde salió, de que descontaban de su sueldo porque realmente no había documentación, porque era un trabajo no registrado, y eso estaba acreditado fehacientemente, sí por negligencia del letrado, sí porque realmente no tenía razón, no lo vamos a saber nunca. Pero el caso es que no había apelación, ni tampoco había adhesión a la apelación por parte del actor al momento de contestar los agravios. Pero bueno, me vino a la mente para poder seguir metiéndome un poco más en esto de los poderes de alzada, imaginarme que el demandado, hipotéticamente, el mismo caso, y que el demandado hubiera apelado. Tenemos una prueba del expediente laboral, donde entiendo es un indicio, estaba aprobada fehacientemente la relación no registrada. Entonces, podría constituir un indicio del hecho controvertido. Al no existir relación laboral registrada, al no haber documentación ni recibos de sueldo, podría ser que se esté descontando eso. Es decir, podría ser un indicio del único hecho controvertido del expediente. Por supuesto, no es un indicio viviente, al decir del doctor Peirano, que pueda por sí solo probar el hecho controvertido, pero sí que junto a otro pueda ayudar al juez a convencerse de la realidad de los hechos. Entonces aquí, y aquí vuelvo a las testimoniales que dije que el demandado ofreció en primera instancia y no se produjeron, tenía la particularidad de que el oficio de estos testigos era empleado. Podría pensarse que eran empleados del mismo empleador y que según la credibilidad de sus hechos podrían aportar algo más a los hechos controvertidos. Entonces, bueno, me pregunté realmente si el juez podía producir esa testimonial, podía llamar a los testigos aquí en segunda instancia para convencerse él mismo sobre la realidad de los hechos y poder sumar otro indicio para llegar a la verdad de los hechos. Y aquí, bueno, es donde, citando a Mirón en el Tratado de Recursos, fui desarrollando cuáles eran los requisitos para que el juez pueda producir esa prueba de oficio. Creo que es innegable hoy en día, o es muy poco discutido hoy en día, que los jueces tienen esa facultad, incluso que se ha convertido en un deber, por lo menos en el ámbito nacional, con la sanción de la 24 de la 25 488, respetando siempre el derecho de defensa de las partes, y máxime cuando se trata de una prueba que podría ser decisiva para la solución del pleito. Ahora bien, las limitaciones, hay limitaciones, entiendo, que también son claras. Y aquí sí es donde cito a Mirón, el primer requisito es que haya prueba producida por las partes, porque un total vacío de prueba haría que la prueba oficiosa sea sustitutiva de la carga de la prueba de la parte de probar y realmente debe ser complementario. Se puede haber encontrado duda en la prueba que aportó la parte y en este caso esta barrera estaría realmente salvada porque el demandado había ofrecido prueba. Había un indicio que había sido aportado por el demandado, pero que no le alcanzó al juez para el convencimiento de la verdad de los hechos. El segundo requisito es respetar el contradictorio. Esto sería simplemente que el juez de segunda instancia que quiere producir la testimonial notificar a la otra parte de la fecha de la audiencia para que pueda asistir, para que pueda hacer las preguntas al testigo que cree convenientes. Y por otro lado, que el juez no traiga fuentes de prueba que no están en las actuaciones. Creo que ese obstáculo también estaría salvado en el caso. Siempre acordémonos que nos estamos situando en el mismo caso, pero con la apelación del demandado. También estaría salvado porque indudablemente el juez no trajo ninguna fuente de prueba, sino que las pruebas fueron ofrecidas por el demandado en primera instancia y no se produjo. Y por último, y aquí creo que dentro del problema más controvertido, es si el juez puede suplir o puede producir una prueba que se perdió por negligencia en la parte. Aquí tenemos posturas contradictorias, totalmente opuestas, donde parte de la doctrina se considera que es imposible que se supla la negligencia, y por otro lado que se sostiene que la negligencia del patrocinante de la parte en un proceso determinado no obliga al juez. Como vemos, son posturas contradictorias, totalmente opuestas, y encontré una postura eclesiástica, una postura intermedia de Acosta, que sostiene que
la posibilidad de suplir la negligencia de las partes en la producción de la prueba depende del peso del valor que se está tutelando en el juicio, o la disponibilidad o no de los derechos en el juicio. Bueno, personalmente leí las posturas y dije, tengo que hacer una postura propia, y digo, a ver, me sitúo en la posición de juez, ¿yo qué haría en esta situación? Como es interés puramente privado y que la persona pague o pague 2 veces porque se le descontó del sueldo y no pudo probar lo suficiente, porque algo probó, lo suficiente para convencer al juez que se jorobe, por decirlo de una manera vulgar, o por el contrario, me sitúo en la posición del trabajador porque la relación laboral registrada estaba aprobada y lo ayudo de alguna manera, encima que tenía la carga de no tener registrada su situación laboral, produzco esta prueba, a ver si me ayuda a convencerme como juez de la realidad del expediente, del único hecho controvertido del expediente. Y bueno, creo que me inclino más por la segunda postura. Creo que soy una persona que tengo poca experiencia en el campo del derecho, creo que incluso pienso también esto de que el principio que ha reinado en el derecho procesal últimamente, que es el principio solidarista del derecho, es decir, que por más que haya intereses privados, la comunidad toda tiene interés en que los conflictos se resuelvan de la manera más justa posible. Y creo que desde el lado del tribunal, que es donde estoy, con mucho orgullo de estar de ese lado, porque siento la vocación, digo que, bueno, creo que para eso estamos, para darle, como decían los doctores en la terapia, estamos para darle soluciones a la gente, y soluciones lo más justas posible. Entonces me parece que una experiencia, creo que tengo más tendencia a poder buscar una herramienta más para poder encontrar realmente la verdad de los hechos. Y bueno, creo que los años y la experiencia de lo más amplio en el derecho procesal, como en estas reuniones, me ayudará a tomar una postura y la que más sea favorable para el servicio de la justicia. Muchas gracias.